Bueno, muchas gracias por la invitación de nuevo. Yo me llamo Deborah James y vivo en Washington. Trabajo en un centro que se llama el Centro de Investigación Económica y Política, que es un centro de reflexión económica y política, obviamente. Hemos enfocado mucho en nuestros estudios sobre las economías de América Latina, así que se puede ver en la página web cepr.net mucha información que hemos promovido sobre la economía de Argentina. Pero yo personalmente en mi trabajo coordino una red que se llama Nuestro Mundo No Está en Venta, que es compuesta por organizaciones civiles, ONGs, sindicatos, grupos campesinos, de lo cual son de más que 60 países del norte y del sur, y enfocamos en abogar por una economía y un sistema regulatorio sobre el comercio internacional que sea sustentable, que sea al beneficio de los pueblos y no solamente para el beneficio de las corporaciones transnacionales. Entonces, venimos haciendo un trabajo para cambiar algunas de las reglas que vemos muy injustas de la Organización Mundial de Comercio, lo cual es nuestro enfoque principal desde hace como 15 años. En los últimos años hemos enfocado también en contra de la propuesta tratado sobre comercio en servicios. Tenemos una alianza en esto con el sindicato de la compañera Sofía Escacerra de Uniaméricas, lo cual agrupa muchos de los trabajadores del sector del servicio en Argentina, pero mundialmente también. Y en eso también trabajamos con el Internacional de Servicios Públicos, ¿no? en preservar el sentido público de muchos de esos servicios. Bueno, la Organización Mundial de Comercio obviamente va a tener su onceava reunión ministerial aquí en diciembre, desde el 10 hasta el 13, y hay varios temas que se van a tocar. Nosotros como ONGs venimos analizando esas propuestas hace mucho tiempo y queremos compartir algunos de los temas principales y específicamente los impactos que pudiera tener sobre las compañías nacionales de Argentina, ¿no? Porque nosotros siempre enfocamos en el desarrollo nacional, el espacio político del gobierno, a fomentar el trabajo y a ayudar a las compañías nacionales, y muchas veces vemos que las reglas internacionales realmente son para el beneficio de las corporaciones transnacionales y no las ubicadas en los mismos países. La agenda que se van a tocar en diciembre se puede dividir en dos como paquetes, ¿no? El primer es sobre la agenda que queremos nosotros, ¿no? Que estamos aliados con muchos de los países en desarrollo que venían abogando por cambios en las reglas actuales de la OMC. Es decir, que después de su fundación en 1995, muchos de los países en desarrollo se daban cuenta que realmente lo que era la arquitectura de la OMC actual no estaba beneficiándole, sino estaba reduciendo el espacio político de maniobra del gobierno a fomentar la industria nacional. Y entonces venían haciendo propuestas para cambios. Uno de los temas fundamentales es sobre la agricultura. Las reglas sobre agricultura todavía permiten que los países de los Estados Unidos y la Unión Europea pueden seguir dando subvenciones en muy altos niveles, ¿no? Docenas de billones de dólares anualmente. Y tienen aranceles permitidos que son suficientemente altos para bloquear la exportación de países como Argentina. Entonces hay propuestas en la OMC por años y años para que los países del norte tienen que reducir esas subvenciones y bajar los aranceles para que los países del sur, incluyendo los del Cono Sur, podían exportar más. Eso es uno de los temas que se ha dado tratamiento después de 2001 en la OMC y todavía no se ha resuelto, y según lo que está pasando en Ginebra, ahora no se va a dar una respuesta a esa demanda de los países del sur tampoco. Hay otra parte de la misma problema, que es que los países en desarrollo realmente no son permitidos
hacer subvenciones a sus propias industrias agrícolas, ¿no? No son permitidos, mientras los del norte sí, los de sur no son permitidos hacerlo. Entonces hay también una lucha tremenda para que los países en desarrollo podían comprar comida desde sus pequeños productores, ayudándoles y a la vez asegurar que esa comida se distribuye con las personas en su país que tengan hambre, ¿no? Es un asunto de seguridad alimentaria. Y eso es posible que se va a tocar en el ministerial en el mes próximo. No esperamos mucho cambio en el sistema, pero puede ser que hay algo que pasa en este asunto. El otro asunto que pensamos que sería bueno tener una resulta es sobre lo que se llama en la OMC la agenda de desarrollo. No, porque los países en desarrollo, después de la implementación de la OMC, tenían muchas dificultades en la implementación de muchas de las reglas. Y ellos estaban exigiendo cambios en las reglas actuales. Y eso ahora se llama la Agenda de Desarrollo. Y es una de las demandas que venía desde la fundación de la OMC. Estamos hablando de hace 22 años, no se ha dado una respuesta a esas demandas y esas demandas se puede entender como para que los países en desarrollo podían tener más espacio político para fomentar la industria nacional. Es decir, nosotros utilizamos una cantidad de herramientas como la transferencia de tecnología, asegurar que cuando hay presencia de transnacionales se tienen que contratar con población local, tiene que utilizar insumos locales y todas esas cosas están prohibidos en la OMC hacer y el pedido es de tener más flexibilidades, ¿no? Para utilizar herramientas de desarrollo. Esto lo más probable es que no se va a dar respuesta en ese ministerial tampoco. Bueno, esas son las dos agendas que queremos, que estamos abogando por cambios actuales, pero hay la otra parte, ¿no? Porque la agenda transnacional también es muy grande y ellos quieren siempre utilizar a los acuerdos llamados libre comercio como la OMC para obtener resultados que no se podían tener a través de vías democráticas, ¿no? Entonces utilizan muchas veces, aprovechan a acuerdos para intentar obtener esos cambios en los otros países, ¿no? Y en el ministerial actual que viene en diciembre, en el último año han estado enfocados en dos paquetes de reglas nuevas, ¿no? Uno tiene que ver con las reglas domésticas sobre servicios, ¿ok? Y las propuestas son disciplinas. Y cuando se habla de disciplinas en la OMC siempre son disciplinas para estados, no para cooperaciones transnacionales. Las disciplinas siempre otorgan más derechos a las transnacionales y más disciplinas sobre la actuación del gobierno, nunca es al revés. Uno sobre el paquete que se llama regulación doméstica, que se incluye en la regulación doméstica dentro de la OMC. Eso básicamente incluye los procedimientos y requerimientos de calificación del personal que trabajan en servicios, como por ejemplo ser médico, hay que pasar por procedimientos de calificación y hay requerimientos para ser calificado como médico, ¿no? Pero en todos servicios, muchos servicios, ingeniero, arquitecto, lo que sea, obviamente hay esos procedimientos y requerimientos. También hay procedimientos y requerimientos para que el Estado se te otorga una licencia para operar un servicio, ¿no? Es decir, las licencias para las compañías operar en el país. Y la tercera parte de ese paquete es estándares técnicos. Los estándares técnicos, por supuesto, que son los estándares que se tiene que alcanzar para continuar a trabajar como en el suministro de servicio, y ustedes en cada uno de sus gremios saben lo que son los estándares técnicos en su sector, ¿no? Entonces, ¿sí? Más lento. Más lento. Okay, son mucha información en poco tiempo. Okay. Entonces, las disciplinas propuestas sobre regulación doméstica en la OMC sería para limitar el derecho del gobierno a regular los servicios a través de agencias regulatorias o a través del Congreso Nacional en esos tres aspectos de la regulación sobre servicios, que realmente toca casi cada regulación que se podía tener en asegurar el interés público en el suministro de servicios, ¿no? Nosotros tenemos
gobiernos para cumplir ese papel, ¿no? Cuando hay un servicio que sea construcción, por ejemplo, el gobierno tiene que recibir la información de los técnicos, de los empleadores, de los sindicatos, de los pequeños y medianas empresas, de otros que tienen otro interés, medio ambiente, lo que sea. Y medir dónde sale lo mejor, el interés público. Por ejemplo, en construcción, para asegurar que los edificios no se caigan en terremotos, ¿no? Por ejemplo, para garantizar la seguridad de la población en general. Imagínense, si en vez de ese proceso normal democrático, y lo cual podemos estar en desacuerdo con cualquier regla que promueve el gobierno, pero hay un proceso sobre eso, ¿no? Doméstico y soberano. Imagínense si viene ahora la Organización Mundial del Comercio en Ginebra restringiendo la manera en que el gobierno nacional, provincial, municipal, porque todos los niveles, puede regular el suministro de los servicios, ¿no? Es una injerencia fundamental en el proceso democrático del país. Y lo que quieren imponer son reglas que dicen que las regulaciones que promueve el gobierno tienen que ser objetivos, pero objetivos bajo el sistema legal de la OMC puede tener una cantidad de implicaciones que no son lo que nosotros pensamos que objetivo parece ser un poco neutral, ¿no? Pero objetivo, por ejemplo, puede ser no más allá que un estándar internacional. Y eso puede significar entonces que si Argentina decide tener un estándar en cuanto al trato de los empleados o en cuanto al beneficio que otorga el Estado para las compañías, que puede ser mejor de lo que es un estándar internacional, porque los estándares internacionales muchas veces son para ser el piso mínimo, no para ser el techo máximo, ¿no? Pero ellos pueden decir entonces que algo que promueve el Estado argentino que sea mejor del mínimo internacional, entonces no es objetivo. Entonces hay una serie de ejemplos que se pudiera dar sobre cómo la palabra objetivo no tiene sentido en un proceso que son sumamente subjetivos, ¿no? Porque esas cosas están basadas en nuestras diferencias como seres humanos, ¿no? Nosotros en Estados Unidos tenemos reglas diferentes que en Argentina. Y por supuesto que somos sociedades distintas, ¿no? Hemos tenido experiencias distintas y son muchas veces que se puede optar por un estándar internacional. Pero hay otros en que lo que quería el pueblo argentino es distinto que lo que ha querido el pueblo de los Estados Unidos. Hay otra limitación que quiere hacer a través de las propuestas para disciplinar la regulación doméstica en la OMC, que es la palabra es que las regulaciones no pueden ser más gravoso de lo necesario para garantizar la calidad del servicio. Imagínense que no dice tiene que ser lo mejor para promover el desarrollo nacional, que eso puede ser más gravoso de lo necesario para el suministro del servicio. No dice lo mejor para garantizar la salud de los empleados o lo mejor para fomentar la industria nacional. Eso puede ser más gravoso de lo necesario para otorgar el servicio. Y eso es el único que quiere ser restringido transnacional cuando está. No quiere tener que pensar en lo que sea mejor para el país. ¿Me entiende? Esas son ideas que han tenido la Coalición Internacional de Servicios, y nosotros hemos tenido reuniones con sus jefes cuando ellos dicen, sí, entendemos que van a tener regulaciones, pero nos cuesta demasiado como transnacionales tener que cumplir con los requisitos nacionales en cada mercado. Solamente queremos que ustedes se decidan entre sí lo que van a hacer y después nosotros podemos actuar en cada mercado igual y no tenemos que ofrecer diferentes productos en diferentes mercados. Y nosotros respondimos, nosotros no somos mercados, somos países. Y tenemos diferentes regulaciones por razones, tenemos diferentes historias, necesidades, somos en diferentes etapas de desarrollo, por supuesto que se van a necesitar diferentes medidas, diferentes leyes, ¿no? Pero ellos nos tratan como si fuéramos solamente un mercado y no les cuesta demasiado tener que cumplir con las leyes diferentes.
Ojalá que se podía aplicar eso a los seres humanos, ¿no? Como si los seres humanos se podía esperar que las reglas en cada país iba a ser lo mismo. No, por supuesto que cuando ustedes vayan a otros países se entiende que hay que cumplir con las leyes nacionales de este país donde usted esté. No piensa que puedes traer la ley nacional de Argentina contigo, ¿no? Entonces, hay otras razones por las cuales eso nos sorprende mucho y queremos que es un paquete de disciplinas que no debe estar en un órgano internacional para que un panel en Ginebra decide si las regulaciones domésticas del pueblo argentino son objetivos, no más gravosos y una serie de otros requisitos, ¿no? La última parte que les voy a comentar sobre la regulación doméstica es que tiene una provisión en la cual cuando el gobierno contemple desarrollar nuevas leyes o medidas, que puede ser de una agencia regulatoria o del Congreso Nacional o cualquier instancia que está fomentando leyes, que tiene que publicarlo en una manera en que lo que ellos llaman los partidos interesados, que serían las corporaciones transnacionales extranjeras, puedan hacer comentarios a los legisladores o a la agencia regulatoria sobre lo que ellos opinen sobre sus leyes propuestas. Y que quizás el gobierno por supuesto tiene que financiar el canal de recibir esos en sumo comentario, ¿no? Y está contemplando si el gobierno tiene obligación también a responder a cada uno de esos. Imagínense la cantidad de plata que tienen esas transnacionales para revisar propuestas leyes en todos los países donde ellos operan y de tener una bancada de abogados para escribir comentarios a sus propuestas leyes. Ellos van a tener una ventaja tremenda, mucho más incluso de los que son del mismo país. ¿No? Eso es una ventaja para las transnacionales. Ustedes son los que deben estar influenciando el proceso nacional regulatoria, no las compañías de mi país. Las compañías de mi país, si quieren estar acá, tienen que cumplir con la ley nacional. No deben estar aquí no cumpliendo o cambiando el proceso de desarrollo de las leyes nacionales para que se les sirva mejor a ellos, ¿no? Eso no tiene ningún sentido. Yo creo que cualquier ser humano que está comprometido con la democracia realmente va a rechazar ese paquete de ley. Desgraciadamente, ese paquete de propuestas está anfitrionado por todos los países desarrollados, algunos otros países latinoamericanos y el gobierno de Argentina. Son proponentes de esas leyes, de esas disciplinas en la OMC. Bueno, la última parte que les voy a comentar, si hasta ahora no les he convencido que lo que viene con la OMC no les va a ayudar en su desarrollo, esta parte sí va a ser aún más asombrante, ¿no? Cuando nosotros hablamos de las transnacionales más grandes del mundo, muchas veces pensamos en el sector financiero, por ejemplo, el sector de los hidrocarburos, el petróleo, ¿no? Lo que son los agroexportadores, las farmacéuticas más grandes del mundo, ¿no? Esos sectores son los que ganaron cuando nació la OMC en 1995, porque sí hubo un acuerdo sobre cada uno de esos gremios, ¿no? Tenemos lo que se llama el PIC, el Acuerdo sobre Propiedad Intelectual, que correspondía a las demandas del sector farmacéutico para tener patente de 20 años y más, ¿no? Y cada uno de esos sectores tenía su un acuerdo nuevo que no existía antes, que correspondía a sus demandas, no sus necesidades, sino sus demandas. Ahora, en esa época, todos los sectores que yo mencionaba no son de las 5 compañías más grandes en el mundo, porque las 5 compañías más grandes del mundo ahora son de un sector que es tecnología y son de un país que es de los Estados Unidos. Y son compañías Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft. Y ellos ahora entonces tienen una agenda para cambiar las leyes que tienen que ver con cualquier comercio que tiene una vinculación con el mundo digital, para que ellos puedan seguir con sus tendencias súper monopólicos,
para dominar lo que se llama ahora que es el recurso natural más valorable en todo el mundo, ¿no? ¿Cuál es el nuevo petróleo, el nuevo oro? Son los datos. Y esas compañías ya dominan 80% de los datos del mundo, ¿no? Y lo que ellos quieren más que nada es lo que ellos llaman el libre flujo de datos. Libre flujo de datos. El nombre es un engaño, ¿no? Porque lo que ellos quieren hacer es realmente transferencia transfronterizo de datos, ¿no? Y eso significaría que el recurso más grande del país puede ser transferido libremente, que significaría gratis también, a las corporaciones más grandes del mundo, sin que el Estado pueda asegurar que los datos del país se mantienen dentro del país para el uso nacional y el fomento de una política industrial digital que todavía quizás queda por desarrollarse, ¿no? No sabemos exactamente cuál sería, pero imagínense si se entrega antes de realmente saber cómo valorizar lo que es el recurso natural más grande del país. Y ellos sí quieren adueñarse de esos recursos. Y es lamentable que el gobierno actual ya firmó un acuerdo con Amazon Web Services para almacenar los datos del gobierno de los ciudadanos y ciudadanas argentinas en nube, porque las nubes no existen en el cielo, sino en California, ¿no? Porque eso es donde están los servidores. Entonces, cuando ellos dicen libre flujo de datos, están hablando de la transferencia transfronterizo de tu recurso natural primaria y de poderlos transferir donde ellos quieran, procesarlos, donde la mano de obra más barata, almacenarlos donde no hay protección de privacidad ni protección de datos y después transferirles en algo útil la inteligencia sobre cómo todos los aspectos de los seres humanos, ¿no? Y poder vender esa información a terceras partes. Porque ya sabes que Google es el recipiente más grande de ingresos de marketing en todo el mundo, ¿no? Y ustedes todos lo han experimentado, ¿no? Si han buscado algo por el Google y el día siguiente ya aparece una propaganda, una promoción sobre ese producto que tú has buscado, ¿no? Todo el mundo lo ha experimentado, ¿no? Entonces imagínense eso en una escala tan grande y en un control político, un control económico que ellos pudieran tener con esos datos si se acordaba el mes próximo aquí que sí esas compañías podían tener libre flujo de datos o lo que nosotros mejor nombramos transferencia transfronteriza de datos. Y ellos lo ven así porque todo el mundo le gusta la libertad, pero también porque se puede confundir con una cosa que es libre acceso a la información. Y sí, todo el mundo se compromete con el libre acceso a la información, ¿no? Estamos luchando en contra de la censura en Rusia y China, si nos compromete con el libre flujo de información. Pero el libre flujo, acceso a la información no es igual como que ellos pueden dominar de nuestro recurso natural más importante en el mundo. Hay otra parte de las propuestas, ¿no? Uno que viene a lo que hemos comentado antes. Para limitar que esas compañías pueden ser expuestos a las leyes nacionales, a la necesidad de contratar con personas locales, a la necesidad de hacer transferencia de tecnología. Lo que ellos buscan es una disciplina que dice que el Estado no puede exigir que una corporación transnacional tenga una presencia comercial o legal local en la otorgación de los servicios. Así que ellos quieren poderles ofrecer servicios bancarios sin tener una presencia local. ¿Qué va a pasar con los depósitos de los ciudadanos cuando esa compañía financiera sea bancarrota y desaparece legalmente? Y por supuesto con toda la plata y aparece otro día en otro país o aparece otro día con diferente nombre.
Imagínense, eso es lo que quieren para evitar el pago de impuestos nacional también, porque sin presencia local es mucho más difícil cobrar impuestos sobre las ganancias de la presencia local, ¿no? Ellos pueden operar aquí y ya lo están haciendo. Sí, hemos visto esta semana, ¿no? Los papeles de paraíso, ¿no? Igual como los papeles de Panamá del año pasado. Ellos ya están haciendo muchas de esas prácticas, ¿no? De no tener una presencia local, no cobrar las ganancias en el país para evitar el pago de impuestos. Y hay una lucha en contra de esto tremendo, incluso del OCDE. Pero imagínate si ellos pueden lograr que el Estado no puede demandar que ellos tengan una presencia local, su sistema va a ser consolidado, congelado y legalizado hasta que pueden evitar el pago de impuestos, que pueden evitar de rendir cuentas con la población si hay problemas. Imagínese si usted compra algún servicio de una compañía sin presencia local y hay instancia de fraude. ¿Dónde se lo puede denunciar? ¿Dónde se puede tener un proceso legal en contra de esa compañía? Tú vas a tener que ir a la corte estadounidense. Es ridículo. Si el servicio está ofrecido en el país, debe ser que se puede rendir cuentas con la compañía en el mismo país, ¿no? Según nuestra perspectiva, por lo menos. Y igual para los trabajadores, ¿no? Que si ellos tengan problemas con su contrato o lo que sea, debe ser que se puede tener una presencia local para rendir cuentas. Entonces, hay una serie de problemas que tenemos con estas propuestas, pero hubo algunas cosas que estábamos investigando, particularmente sobre los pequeños y medianas empresas, por implicaciones que pudieran tener esas reglas. ¿Por qué? Porque en la OMC ahora, por la cantidad de rechazo que ha tenido esas propuestas a través de la mayoría de los países en desarrollo y las críticas que ha hecho la sociedad civil sobre las implicaciones potencias que pudiera tener, ahora están cambiando un poco el tema y están como diciendo, bueno, por lo menos vamos a discutir el comercio electrónico, porque ese paquete se llama comercio electrónico. Ya se ven, no utilizaba esa palabra al principio porque eso esconde realmente hasta dónde van esas reglas, ¿no? Si se llama comercio electrónico, todo el mundo piensa, oh, a mí me gustaría comprar cosas por eBay también, ¿no? Eso no es lo que estamos hablando, obviamente, ¿no? Pero entonces están llamándolo comercio electrónico para el desarrollo. Y utilizando casi el mismo paquete de demandas, pero llamándolo que es para el desarrollo. Y hay otro truco que están haciendo, es decir que esas propuestas van directamente para ayudar a las pequeñas y medianas empresas de los países en desarrollo. ¿Ok? Hay un grupo en el Centro de Comercio Internacional, es como parte de la OMC, que ayude a las compañías en países del sur para utilizar mejor el sistema comercial para su beneficio, ¿no? Ellos hicieron una investigación de lo que realmente las compañías pymes del sur necesitaban para participar mejor en el ámbito de comercio global. Y ellos dijeron una cantidad de cosas que voy a leer. Necesitaban un mejor acceso a las plataformas electrónicas, servicios de pago y entrega, procedimientos de aduana simplificados y desarrollo de habilidades específicas. Eso es completamente distinta a la agenda que yo acabo de explicar, que es lo que están discutiendo, ¿no? Y además, en la OMC no se regala plata para el desarrollo tampoco, no es un organismo, es que regula el comercio, no está ahí para ayudar con cerrar la brecha digital o ayudar a fomentar la infraestructura, por ejemplo. Y estos mismos negociadores del sur en la OMC han tenido reuniones con el banco, incluso el Banco Mundial, que es muy promovedor de ese concepto de comercio electrónico, y el Banco Mundial también les ha dicho, no, nosotros no tenemos plata para ayudarles a participar mejor en el comercio electrónico. Así que no hay plata para las cosas que demandan los países en desarrollo, ni siquiera están discutiendo, porque para eso la mayoría de esos son
Algunos son cosas internacionales, pero muchos son regulaciones domésticas que se necesita fomentar, ¿no? Son cambios, porque la mayoría realmente de comercio electrónico pasa al nivel nacional. Son cosas, son herramientas. El comercio electrónico no estamos en contra, yo compro cosas por el internet todo el tiempo. Pero ese no es el problema. El problema son reglas que van a favor de los quienes lo han propuesto, que en este caso son las corporaciones que yo mencionaba, ¿no? Hay un estudio sobre eso que también ha hecho la UNCTAD, sobre cómo los países pueden beneficiar del sistema de comercio internacional electrónico, que yo lo pasé a Sofía, que se puede compartir con ustedes si lo necesitan. Pero según nuestra perspectiva, la idea de que esas compañías pueden adueñarse de los datos, que no van a tener requisitos de presencia local, que no se van a permitir, que requieren la transferencia de tecnología, que es una de las herramientas principales de desarrollo. Eso perjudica mucho a los pymes de todos los países del sur, ¿no? Y esas compañías tienen que acordar, han beneficiado de millones y millones de subsidios, ¿no? Porque todo Internet venía bajo un sistema de subsidios del sector militar en los Estados Unidos, ¿no? Ellos son los que hicieron los antecedentes a Internet, era el servicio militar de los Estados Unidos. Entonces, ellos han beneficiado de millones y millones de subvenciones para la investigación y el desarrollo, escala, porque son gigantescos, ¿no? Y beneficios en cuanto a los impuestos. Fíjate que hasta el año pasado Amazon no tenía que pagar impuestos de venta, ¿no? Entonces, por eso ya estamos experimentando en mi país un apocalíptico situación en cuanto a los trabajadores de comercio. Porque Amazon ha tenido 10, 15 años sin tener que recolectar el impuesto de venta. Y entonces es un subsidio del gobierno, que ellos no lo tienen que pagar y los demás sí lo tenían que pagar. Entonces casi no tenemos tiendas que venden libros en nuestras ciudades, porque todo el mundo compra los libros por Amazon, porque ellos no tenían que pagar impuestos, igual como una librería normal. Entonces, en este momento en la OMC, tienen un mandato para discutir temas de comercio electrónico desde 98. ¿Okay? En el 98 no existía mucha de esa compañía, ni si pudiera haber pensado hasta dónde iba la revolución digital y lo cual estamos experimentando. Pero es solamente eso, es un mandato para discutir. Y lo que ellos, los gobiernos del norte y algunos otros quienes los ayudan, están intentando hacer en el último año y medio es transformar eso y tener un mandato para negociar. Y por supuesto que discusiones, conversaciones son distintos a negociaciones, ¿verdad? Si tiene un mandato para negociar reglas vinculantes, es para cambiar el escenario totalmente. Y de nosotros, muchos de los... bueno, en primer lugar, no nos gustan las reglas que están discutiendo. En segundo lugar, muchos países no están en condiciones como para realmente saber y poder evaluar cuál sería el impacto de esas negociaciones, ¿no? La mayoría del grupo de África, por ejemplo, en la OMC, tiene niveles de electrificación menos de 50%. Ni siquiera estamos hablando de la penetración de broadband de Internet o algo así, ¿no? ¿Cómo es que uno podía imaginar que esos países pueden evaluar los impactos de ese tipo de reglas, ¿no? Pero también en nuestros países estamos todavía discutiendo muchas de esas cosas. Nosotros en Estados Unidos no tenemos un sistema fuerte regulatorio de protección de datos y protección de privacidad. No lo tenemos. Europa es mucho más avanzado en ese tema, ¿no? Entonces, hay cosas a nivel regulatorio que necesitamos desarrollar dentro de nuestros países. Sí, es importante enfocar en el tema del comercio electrónico, pero más bien decir el ámbito del comercio digital, ¿no? Porque no es solamente el comercio electrónico, pero hacerlo con
ojos abiertos, no entrar en negociaciones sobre temas que realmente no pudiéramos imaginar hasta dónde nos va a conducir y no hacerlo bajo de un esquema que realmente estaba inventado por las corporaciones transnacionales. En el ministerial, el mes próximo, el 10 hasta el 13 de diciembre, se van a tocar esos temas. El tema de comercio electrónico va a ser uno de los principales y muchos te van a decir que es como intentando evitar el modernismo si no quieres hablar de esos temas, ¿no? Los países tienen derecho a seguir discutiéndolos, pero tomar una decisión de negociar reglas sobre esas cosas es algo súper distinto, lo cual nos parece que no es al interés de las poblaciones del sur de mi país, tampoco la población de mi país creo que es para su interés. Y entonces esperamos que podamos hacer un trabajo desde ahora hasta el ministerial para asegurar que nuestros países no se acuerdan esas cosas aquí en Argentina, ni sobre la regulación doméstica, que es ya las reglas ya están negociando hace tiempo y es para terminarlos. No queremos que se terminen esas negociaciones, sino queremos que se lanza una nueva ronda de negociaciones sobre comercio electrónico. Y a la vez exigimos que los gobiernos cuando vienen acá pueden dar una respuesta a las necesidades de los países del sur para flexibilizar algunas de las reglas actuales que realmente lo hace más difícil para los países como lo suyo fomentar su propio desarrollo y que pueden dar una situación de reglas sobre agricultura que puede ser más justa en el mundo. Bueno, es más o menos el resumen. No sé si ustedes tienen algunas preguntas. Ustedes dijeron dos cosas. Clarificaciones. En la reunión previa. Okay. Que me gustaría que la digan. Una es las posiciones de los distintos países, sobre todo en comercio el comercio electrónico, la posición de la Unión Europea, ya que las empresas que manejan esa información son de Estados Unidos. Y el otro es contigo, que era que las normas son para siempre y cuáles son las que tienen que ser refrendadas por el Congreso y cuáles no lo van a hacer. Sí, quiero hacer una pequeña intervención. Yo lo que les quiero contar es más desde una perspectiva argentina y desde una perspectiva de cuál es el modelo económico que teníamos, que tenemos y me parece que es lo que nos conviene de todo esto en el tema de la agenda nuestra, ¿no? Bien criolla. Nosotros tenemos una economía muy pyme, de una fuerte presencia pyme y muy mercado internista, digamos. O sea, eso lo sabemos todos nosotros. La economía argentina se basa mucho en el mercado interno porque realmente lo que hay de bagaje de exportaciones es mayormente del sector agropecuario, que para lo que más sirve no genera mucho empleo y tampoco genera mucha tecnología porque la semilla se la compramos a Monsanto, el agroquímico a Cargill, la cosechadora John Deere y la finanza la hace el HSBC, no sé. Entonces, realmente a nivel nacional no queda mucho desarrollo tecnológico del sector agropecuario, que es el más dinámico en exportaciones, por ahí podemos llegar a decir. Con lo cual, el sector industrial argentino es un sector fuertemente mercado interno, o sea, muy orientado al mercado interno, y esto no es un secreto, ustedes lo deben saber mucho mejor que yo. Esta realidad. Con lo cual, corre más que nunca la tesis desarrollista de los economistas y el mirar la economía con otro tipo de perspectiva, tratando de que haya salarios cada vez más altos para que haya cada vez más mercado interno, más demanda y por ende a las empresas pymes del sector industrial les vaya cada vez mejor. Digamos, esto no es ningún secreto y me parece que está bastante claro en muchos ambientes de la sociedad. Ahora bien, las reglas de comercio electrónico, ¿qué implican para este modelo económico que queremos construir o que al menos quisimos apostar a construir? Las reglas de comercio electrónico básicamente lo que dicen, a mí me gusta dividirlo en 5 reglas básicas. Una es el libre movilidad de datos, que bien mencionaba Débora. La otra es no a la presencia comercial de las empresas transnacionales en el país, no al pago de impuestos por transferencia de datos, que no pueda haber tribunales de defensa al consumidor que puedan ir contra la empresa
diferencias, sino que las diferencias se puedan resolver por canales electrónicos y que no haya transferencia tecnológica de las empresas transnacionales hacia el sector, hacia la economía doméstica. Esas son como las reglas de oro de lo que se quiere negociar como comercio electrónico en la OMC, en el TISA y en otras instancias de acuerdos de libre comercio. ¿Esto qué implica? Esto implica un modelo de negocios a nivel transnacional, donde va a haber grandes empresas transnacionales que no son empleadoras, que no tienen ningún tipo de responsabilidad con el consumidor, que no tienen presencia en nuestros países y tienen su domicilio en un paraíso fiscal. Y nosotros somos meros usuarios de esas plataformas. La realidad es que yo como pyme estaría muy preocupado porque eso significa que al entrar a Amazon al país, que de hecho ya lo está haciendo, y destruir a Mercado Libre, por ejemplo, mi industria va a tener que pasar a competir con la industria mundial, sobre todo con la industria china. Entonces, realmente yo me pregunto, ¿el sector industrial argentino tiene una posibilidad de competir contra el mundo en todos los sectores? Y yo realmente lo dudo. Lo dudo sinceramente, más cuando ellos no pagan impuestos y nosotros sí, más cuando ellos tienen leyes laborales mucho más laxas y nosotros tenemos leyes laborales mucho más fuertes. O sea, un sector industrial que no puede, se le dificulta mucho exportar y que se ve inundado por una batería de importaciones por culpa de las reglas de comercio electrónico que se quieren negociar en la OMC. Porque, digamos las cosas como son, no es que estas empresas no operan hoy por hoy. Hoy por hoy operan, pero el mercado argentino tiene la potestad para regularlas. No es que yo hoy no puedo comprar en Amazon. Yo puedo comprar en Amazon, pero tengo que pagar costos de envío, tengo que pagar impuestos aduaneros cuando llega a la aduana, tengo que ir a buscar el paquete a la aduana. Entonces hay un montón de trabas que hacen que al final la persona termine eligiendo un producto en una góndola o en un comercio antes que comprar por internet. Bueno, con las reglas de comercio electrónico eso no es posible hacerlo. Eso no es posible hacerlo. Porque lo que ellos quieren justamente es eso, que no se puedan cobrar impuestos por este tipo de transacciones, que las empresas puedan operar libremente, que no tengan presencia comercial, lo mismo que venimos diciendo. Con lo cual, yo creo que el sector industrial argentino está realmente en peligro, está en amenaza si se llegan a aprobar estas normas, porque estas normas pasan a ser normas internacionales que regulan las leyes nacionales, son supranacionales, están por arriba de la Constitución Nacional. Con lo cual, si el Estado no las cumple, se puede comer una flor de demanda internacional, ¿no? Que Argentina conoce mucho de esto por el CIADI y los tratados bilaterales de inversiones. Entonces, la realidad es que no solamente sucede esto, sino que además los dueños de la tecnología, la inteligencia artificial y la digitalización de los puestos de trabajo, la alta tecnología, van a ser los países en desarrollo. Con lo cual también estamos volviendo a primarizar la economía, estamos volviendo a tener una mano de obra con baja tecnologización. Con lo cual, otra vez, no solamente nos atacan por el lado de la competencia, sino también por el lado del mercado interno. O sea, un mercado interno donde los puestos de trabajo del sector industrial se pierden, es un mercado primarizado, con lo cual es un mercado de salarios bajos. Entonces, ¿a quién le vamos a vender? Eso es lo que me pregunto yo, ¿a quién le vamos a vender? Y estas reglas están impulsadas por el Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional es el número uno que está impulsando estas reglas en la OMC y en otros tratados, como en el Tratado Unión Europea-Mercosur, que se quiere firmar en instancias de la ministerial, ahora en diciembre. Ya está terminado de negociarse y se quiere firmar ahora en diciembre. Con lo cual tenemos un mercado interno deprimido, tenemos una industria que se va a ver obligada a competir con la industria internacional, sobre todo la asiática, que viene con todo, sobre todo los chinos. Con lo cual ya realmente el panorama es bastante sombrío. Y vamos a pasar a ser una economía usuaria de plataformas digitales de empresas multinacionales, donde ellos van a tener todo el acceso a los datos nuestros, van a poder llevarse los datos libremente y producir inteligencia artificial desde el exterior para venderlas a nosotros. No solamente esto, sino que además todos sabemos que los sectores industriales cada vez vienen a nivel mundial más tecnologizados, en el sentido de que cada vez tenemos más datos. O sea, hoy por hoy encontramos heladeras que nos dicen si nos está faltando leche, o encontramos una aspiradora que apretás un botón y te limpia la casa sola. Digamos, hay productos cada vez más industriales. La realidad es esa. Y no sería raro encontrar desde un collar que te dice dónde están tus hijos. No sé, se me ocurren miles de cosas, pero de verdad que hay cada vez más. Bueno,
Para la Organización Mundial de Comercio, todo aquel producto que tenga algún grado de digitalización deja automáticamente de ser industria y pasa a ser servicio, con lo cual pasa a estar bajo estas normas, con lo cual pasa a tener este tipo de normativa a nivel internacional. Con lo cual, un poco tomando toda la información que puso Débora sobre la mesa, que ya lo puso de una manera muy clara y muy técnica sobre qué es lo que se está negociando, a mí me gustaba como un poco desentramar un poquito esa información y ponerla en clave argentina y en clave para que ustedes la entiendan desde el punto de vista de la repercusión de las pymes. Así que bueno, eso es lo que les quería dejar, así que nada, ahora sí, preguntas, no sé, dudas. ¿Sabes qué? Me gustaría, por honrar el tiempo, por las dudas que algunos se tengan que retirar, después sí les vamos a hacer seguramente preguntas, como algunos de nosotros ya las escuchamos. Yo lo que quería era que ustedes nos digan, o nos sugieran, que como institución, de aquí al 10, fuera de que ya dijeron que esto el gobierno argentino está sintiendo todo esto, el gobierno argentino ya firmó con Amazon y que lo está promoviendo. ¿Qué les parece como confederación? Somos todos fabricantes pymes, industriales, de diferentes sectores. Ver cuál es la idea, porque así nosotros vamos haciendo las preguntas en base a eso, porque de acá al 10 no hay tiempo. Y entonces era un poquito, por eso esta reunión, fuera de todas las explicaciones que vinieron bárbaras para los que me escucharon, ahora sí me gustaría, si te parece, Débora, tomando lo que dijo Cristina, la que se fue a Suiza, que no está con nosotros, otra de las integrantes de ustedes, que la verdad que también nos dejó por el piso, que nos informó más por e-commerce, pero bueno, menos mal que no está, porque si no vamos todos a terapia después de acá. No, por lo menos ustedes tiraron bomba, algunas se las guardaron. Raúl les promovía que las digan. Recién cuando hice la pregunta, le digo, digan, bueno, ya nos dijeron bastante. Después podrán decir algo más, pero digo, como institución, como una confederación, una entidad de tercer grado a nivel nacional, con cámaras pymes, industriales que se van a ver muy afectadas, ¿qué les parece? ¿Cuál es la sugerencia? ¿Cuál es la idea? Aprovechando que nos acompaña Ariel Yale, que fue subsecretario de Relaciones Comerciales Internacionales de la Cancillería, quise decir internacionales. Bueno, nosotros la idea es hacer, como dijimos, un documento, como me dijiste que tenías los 164 negociadores, los emails de cada uno de los países, que la posición nuestra podía ser escuchada. Bueno, eso, ¿qué les parece que nosotros deberíamos hacer instituciones, convocando también al movimiento obrero, como quedamos, por eso nos acompañan las cámaras, y ustedes, vale decir a la mesa que fue por una idea que me llamó Héctor Daer el lunes a la tarde, diciéndole si las podíamos recibir, y la verdad que no sabíamos el temario, hicimos una mesa chica y después nos dimos cuenta que nos excedía, que realmente era importante esto. ¿Qué les parece que debemos hacer como institución y cuáles son las sugerencias, estas actividades que deberíamos hacer de acá al 10? Fuera de que algunos dicen romper todo, ir a hacer... No, eso no. ¿Qué podemos hacer como institución? Me parece aparte de eso. Me parece que eso no suma, sino que resta más. Pero sí creo que hay dos acciones claves que se pueden hacer. Una, como decía bien Débora, me parece que hacer una carta expresando que uno está en contra de la propuesta argentina y elevarla a todos los embajadores en la OMC para que después ellos digan, che, pero tu propia gente está en contra de lo que vos estás negociando. Eso está bueno y es algo que nosotros podemos canalizar. Y por otro lado también es llevar no sé cuál es el contacto que tienen ustedes con el Ministerio de Industria, con el Ministerio de Producción, con la Cancillería, pero también elevar la preocupación desde la CEJERA, me parece, sobre estos temas. Y exigir también estudios de impacto que no se han hecho. O sea, realmente el gobierno no ha hecho ningún tipo de estudio de impacto a nivel nacional sobre las medidas que ellos mismos están promoviendo en la OMC. Y me parece que decirle al gobierno, no vamos a avalar que ustedes aprueben estas normas hasta tanto no haya un estudio de impacto serio y un diálogo con las cámaras y con los sindicatos, me parece que es algo muy válido y que es algo lógico, es una exigencia lógica, ¿no? Me parece. Así que en ese sentido yo les puedo cooperar, ayudarlos en lo que necesiten y no sé. Sí, eso sabemos más o menos. Pero más allá de eso, ¿qué es lo que pasa? Ok. ¿Qué es lo que pasa en otros países como los nuestros? ¿Qué es lo que pasa con otros países que están apoyando y que los empresarios pymes, porque esto se hace acá en Buenos Aires, pero no es para Buenos Aires, es a nivel mundial. Sí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en otros países? Ustedes imagino que vinieron aquí, pero también estuvieron hablando en otros países, y qué es lo que está pasando con ellos.
Sí. Justamente, particularmente quería preguntar la posición de Brasil. Ok, La sí. posición de Brasil. Sí. El otro día. Bueno, en otros países eso son herramientas que sugerimos que los diferentes pueblos en diferentes países pueden optar, ¿no? Nosotros como red internacional no estamos aquí para decirle qué deben hacer, sino ofrecer ideas de sugerencias de lo que pasa en otros países, ¿no? Por supuesto que depende en lo que ustedes quieren hacer, pero de nuestro punto de vista es importante que la gente que van a ser afectados por esas propuestas y regulaciones, si llegan a ser parte de un tratado internacional, pueden tener una voz, una incidencia en las negociaciones, ¿no? Entonces, cualquier tipo de carta que se podía imaginar enviando, que puede ser al gobierno nacional, pero también al Congreso, porque el Congreso debe tener alguna supervisión sobre lo que está haciendo a través del Ministerio de Comercio, si ellos son los mismos legisladores que van a tener su jurisdicción reducido por esas reglas, ¿no? Me imagino que ellos van a estar también afectados y que pueden estar interesados. Y en muchos casos el Congreso puede ser una contraparte al Ministerio de Comercio, porque el Ministerio de Comercio no hace las consultaciones con los congresos, y estoy hablando de muchos países, ¿no?, que deben hacer. Si ustedes decidieron manifestar su perspectiva antes del ministerial, que puede ser en carta al gobierno, al Congreso o a los otros ministerios, nosotros lo podemos hacer llegar a los otros negociadores en Ginebra de todos los 264 miembros de la OMC. Y eso puede tener un impacto importante para registrar que el gobierno no tiene el respaldo de los mismos pymes cuando supuestamente están pensando negociar esas cosas para ustedes, que esas reglas realmente no venían de ustedes, ¿no? Pero por supuesto yo no estoy diciendo qué perspectiva deben tener el grupo de ustedes, es para ustedes decidir, ¿no? La otra cosa sería con los medios de comunicación, porque creo que en muchos casos el sector industrial, ustedes pueden tener más acceso a los medios de comunicación. Y según lo que yo he visto, no están teniendo realmente un debate público sobre esas cosas, ¿no? Los mismos periodistas no van a entender lo que es el comercio electrónico tampoco, ni las implicaciones de la transferencia transfronteriza de datos, ni muchas de esas cosas, ¿no? Entonces, si pueden empezar a tener un debate público sobre esas cosas, que puede ser con el público en eventos, pero también a través de los medios de comunicación, eso puede tener un impacto, creo. Y la otra cosa que ella acaba de señalar, en muchos casos, los otros ministerios son los que deben estar supervisando el desarrollo de su sector, ¿no? El Ministerio de Salud, el Ministerio de la Industria, el Ministerio de tal. Y en muchos casos, yo no sé cómo es aquí, pero en muchos casos el Ministerio de Comercio está negociando cosas que no les toca negociar, e incluso de muchas de esas cosas, por ejemplo, sobre pagos electrónicos o asignaturas electrónicas. Esas son cosas que sabe el Ministerio de Telecomunicaciones. Son cosas súper técnicas y la gente que está negociando muchas cosas no saben lo que puede tener ese impacto, porque son del comercio y nada más saben firmar acuerdos comerciales, ¿no? Entonces, en muchos casos, cuando hemos tenido éxito en que el gobierno realmente, en que la población podía exigir que el gobierno se rinde cuenta frente a las demandas de la sociedad, fue cuando los pymes y los sindicatos fueron juntos para decir a los otros ministerios, ustedes en el Ministerio de Comercio están negociando cosas que van a perjudicar todos los otros sectores, ¿no? Y se alerta a esos otros ministerios, y ellos sí tienen un peso político mucho más quizás que nosotros, ¿no? Y pueden hacer cambiar
la política del Ministerio de Comercio mucho mejor. Pero por supuesto que es el largo plazo de la política de Argentina, porque como usted me pidió explicar un poco las posiciones de los gobiernos, ¿no? Esa política de comercio electrónico, quienes lo están demandando principalmente son los Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y Canadá. Y estos son los que tienen grandes industrias en el sector tecnológico. China, fíjate, China es el único competidor a una de esas 5 compañías, ¿no? En Europa no tienen un Google, en Europa no tienen Twitter, en Europa no tienen Amazon, tienen Amazon, Google y Twitter. En China tienen su propio. En China sí tienen un competidor a cada uno de esos. ¿Por qué? Porque no dejaron a Amazon entrar, no dejaron a Google entrar, no dejaron. Construyeron su propio con subvenciones del Estado hasta que sí podía ser competitiva. Y ahora, cuando esas compañías tecnológicas quieren ir a China para ofrecer sus servicios, les exigen, les demandan hacer transferencia tecnológica. Y mi país, una de las razones por lo cual mi país es tan fuerte en empujando esas reglas es para asegurar que nadie más lo haga. Que nadie más sigue el ejemplo de China a fomentar su propia política digital, de industrialización digital. Porque ellos son los únicos competidores y no quiere más de eso. Entonces, si quieren tener ese espacio en el futuro, quizás a través de los medios, de educar más a la gente, de escribir cartas y de hacer cosas con los otros ministerios, pueden por lo menos poner una luz antes del ministerial para decir que hay una brecha entre los pymes y el gobierno, si es el caso, y con la alianza con los sindicatos creo que pueden lograr mucho. Eso es cuando lo hemos visto realmente que la gente ha podido cambiar la posición de los ministerios de comercio, no era porque les convencieron, porque estos son personas que normalmente son completamente blindados con lo que se les dice Amazon, lo que dice Google y todas las otras cooperaciones, ¿no? Pero con los otros ministerios sí se les puede encircular, ¿no? Y asegurar que ellos no se venden a la patria a la espalda del resto del gobierno tampoco. ¿Qué pasa con otros países? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en otros países? Por ejemplo, en Brasil. Brasil. La posición de... Ahora si querés después te cuento por qué Brasil. No, Brasil, por supuesto que porque Brasil ahora, Brasil tiene una situación complicada porque el ex embajador al OMC de Brasil es el actual director general del OMC. ¿Ok? Él, Roberto Azevedo, cuando él era el embajador de Brasil en la OMC, era el conductor de los acuerdos entre todos los países en desarrollo, ¿no? Hay más que 100 países en desarrollo que son miembros de la OMC. Por supuesto que tienen diferentes niveles de desarrollo, diferente interés, algo son exportadores, algo son importadores netos, pero él conducía lo que se llamaba en ese entonces el grupo G110, que era el grupo africano, el grupo de los países menos desarrollados, el grupo de América Latina, lo que sea, para que podían estar todos en alianza, ¿no? Y para que nadie estaba proponiendo propuestas que eran en contra del interés de los demás. Cuando él se convirtió en el director general de la OMC, ahora es el director general y su interés es tener acuerdos. Y tener acuerdos significa tener acuerdos a lo cual se acuerda los Estados Unidos. Y abandonó todas las políticas que él había desarrollado en los años y años que él era representante de Brasil, cambió totalmente su política, su perspectiva, y ahora dice cosas, no podemos pensar mucho en la agenda de Doha de desarrollo porque ya es un escenario distinto, no sé qué cosa. Entonces es una situación un poco difícil porque en la última ministerial, eso ilumina algunas cosas. En la última ministerial que tuvo lugar en África, era el primer ministerial de la OMC en África. Y entonces muchos de los países africanos se les exigía, no se opongan a tener un acuerdo porque hay que tener una ministerial exitosa, que significa tener un acuerdo. Y para nosotros,
el contenido del acuerdo es un poquito más importante que de tener un acuerdo. Es decir, mejor ningún acuerdo que un acuerdo malo, ¿no? Pero muchos de los países africanos estaban bajo tremenda presión para que se cayeran y para que no se realmente manifestaran su propia perspectiva, y eso significaba que sí hubo acuerdos en el último ministerial, igual como lo anterior, ¿no? Que fue el primer de Roberto Azevedo. Y la situación de tener a Roberto Azevedo como director general significa que algunos países de América Latina, incluso en el ministerial anterior, que era bajo diferente gobierno, y lo de 2013, no se manifestaron realmente muy activamente su oposición a lo que estaban negociando, porque su política era garantizar también el éxito de Roberto Azevedo a través de las relaciones de políticas externas de los diferentes países, ¿no? Incluyendo países como Venezuela, que realmente es muy opuesto a muchas de las políticas que se estaban desarrollando. Entonces, esa situación, con el cambio de gobierno de Argentina y con el cambio de gobierno de Brasil, es bastante distinto, porque Brasil y Argentina ahora son promotores de todo lo que viene desde los Estados Unidos y los otros países del norte, ¿no? Pero, perdón, ¿y qué pasa con el sector privado brasilero? Pero déjame que te cuente algo. Sí. En las negociaciones internacionales, nuestro gobierno no hace consultas ni deja participar al sector privado. No tenemos ni diálogo ni con nuestro propio gobierno, ni siquiera con las autoridades, y lo hablo específicamente Unión Europea, Mercosur. Pero, por ejemplo, el CNI de Brasil nos llama a nosotros, empresarios de Argentina, y nos pone enfrente y cara a cara con el jefe negociador, con la jefa negociadora de la Unión Europea, Sandra Galina, y con los jefes negociadores del Mercosur, y a través de los reclamos de la parte privada, quiero decir que invita a Argentina, Uruguay y Paraguay, al sector privado, al sector productivo, a lo cual fue la primera vez que pudimos tener contacto directo con los jefes negociadores. Y ahí sí fue un fuerte reclamo. O sea que cuando nosotros preguntamos la participación de otros países, y en especial Brasil, lo preguntamos también sobre la parte privada, porque ellos, todas estas reuniones, al hacerse, las últimas reuniones fueron en Brasilia, el CNI nos pone directamente con los negociadores. Wow. El CNI, por ejemplo, está trabajando en estos temas, tiene conciencia, porque creo que podemos llegar en un canal más directo, aliándonos con la parte empresaria de Brasil, que yendo a golpear los escritorios de nuestros representantes. Es la industria. La Confederación Nacional de Industrias. Y no solo con la parte privada empresaria, sino también con la sindical. Con los sindicatos. O sea, que creo que es un tema que le interesa a ambos. Sí, sí, sí. Y bueno, nosotros tenemos Brasil, y como Brasil queremos saber de otros países, inclusive de Estados Unidos, qué pasa con las pymes de Estados Unidos y qué pasa con las uniones en Estados Unidos. De la parte privada, pyme de Estados Unidos, o de los sindicatos de las uniones de Estados Unidos. Sí. En nuestra red tenemos puntos de enlace de muchísimos países, ¿no? Pero no formamos la campaña nacional, porque somos una red internacional. Entonces muchas veces ellos nos dicen: en Nigeria fomentamos una alianza entre los pymes y el sindicalismo, y así detenieron el acuerdo de asociación con la Unión Europea. O igual con nuestra contraparte, por ejemplo, en Uruguay, que eran los sindicatos y los amigos de la tierra, que hicieron una campaña en contra de la participación de TISA, ¿no? Y estoy describiendo las campañas que ellos hicieron. Pero nosotros como red no agrupamos a los... Pero ¿cuál es la posición de ellos, sabes? Como venís acá y sabes más o menos la nuestra. No, pero estoy acá porque el ministerial va a estar acá. Yo no voy a todos los países para hablar con los pymes. ¿Tenés conocimiento de la oposición que tienen ellos? No, yo no sé. No, y es posible que no saben tampoco de lo que están negociando. Yo no sé. Yo puedo averiguar con la contraparte que yo tengo de los ONGs y los sindicatos brasileños, pero yo no sé cuál es su posición. Hola.
Débora, un gusto enorme y gracias por la información. Una consulta metodológica. La puesta en regla, el startup, el inicio, la aceptación, ¿esto es por la simple aceptación de la regla país a la regla o se necesita la votación por unanimidad? Las nuevas reglas de disciplina del comercio electrónico se ponen en vigencia por la simple aceptación país por país a la norma o se va a poner una votación por unanimidad. Bueno, lo que pasa es que en este ministerial están intentando concluir negociaciones que ya vienen por años sobre regulación doméstica. Si eso se acuerda, entonces parte del acuerdo sería la cantidad de países que necesitan alertar a la OMC que lo han aceptado para ponerlo en vigencia, ¿no? Que puede ser 2/3 partes o algo así, ¿no? Pero según cada país, ellos tienen su propia manera de aprobarlo. Puede ser que el gobierno decide y ellos tienen derecho a hacerlo, o puede ser que hay que aprobarlo a través del Congreso Nacional. Pero es solamente que el país después alerta a la OMC que lo han aprobado y lo empiezan a implementar. Pero cada acuerdo comercial tiene palabras de eso entra en vigencia cuando tal países lo aprueben. Sobre comercio electrónico, los mismos ministros pueden decidir lanzar negociaciones y no necesitan aprobación. Lo que ellos tomen como posición debe ser, por supuesto, decidido dentro de su país, pero la OMC no se ocupa del procedimiento de decisión de formulación de la política de cada país, sino el ministro viene. Los ministros vienen y se negocian se podía lanzar una nueva negociación sobre eso y después en algunos años se podía concluir y después pasaba por el mismo proceso que tendrá provisiones sobre eso, entra en vigencia cuando y cada país tiene su manera de aprobarlo. En Estados Unidos, si fuera sobre regulación doméstica, yo creo que nosotros lo tendríamos que pasar por el Congreso, pero hay una cosa que nosotros, estoy diciendo los Estados Unidos, nunca acepta cosas en la OMC que exige que nosotros tenemos que cambiar nuestras leyes. Así que el último acuerdo sobre facilitación de comercio, nosotros siempre decimos, nosotros como sociedad civil siempre decimos, eso es nada más la codificación de la práctica de los Estados Unidos y ellos han desarrollado un sistema que es conveniente para ellos y ahora lo quieren multilateralizar diciendo no, es la mejor práctica, no, es lo que nosotros hacemos nada más. Y fue la prueba cuando Estados Unidos alertó a la OMC que lo habían aprobado, porque la aprobación dijo, eso no requiere que cambiemos nada en nuestras leyes, así que ya lo hemos aprobado. Sofía, ¿puedes una... No, pero también es para Sofía. Sí. No, pero también era para Sofía, aparte la pregunta. Porque el otro día, como estuvimos hablando, por lo que vemos, esto es más... Ya pensémoslo como un hecho político entre sindicatos y cámaras, ¿no? Porque a diferencia de Unión Europea y Mercosur, esto no pasa por el Congreso y lo que se puede generar es sí un hecho político. Y desde ese lugar nosotros nos habíamos planteado tener, que lo hablamos otro día, para argumentar a qué exactamente y todo lo que nos oponemos, la presentación argentina de qué es exactamente, cuáles son lo que están negociando, que es toda la información que nosotros no tenemos. Nosotros eso el otro día, cuando yo creo que lo hablamos con, ¿cómo se llama la señora? Cristina, que quedó en mandarnos algo de lo que iba a ser la presentación argentina respecto al acuerdo de OMC. Te lo transmito a vos porque justo la teníamos al lado y hablábamos de ese tema puntualmente el otro día. Sí, sí, eso Débora también lo tiene, la oferta argentina en la OMC para esta ministerial. Sí, por eso se consigue. Respecto de un dato respecto del tema que preguntaban del acuerdo Unión Europea-Mercosur, yo el otro día estuve reunida con la gente de la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur que está siguiendo el acuerdo muy de cerca y lo que ellos decían es que ellos ya estaban haciendo estudios de impacto y habían comprobado que el comercio argentino en total con la firma del acuerdo iba a bajar porque
que iba a haber una desviación de comercio de Brasil hacia la Unión Europea en detrimento del comercio que tenemos nosotros con Brasil. Nuestro socio comercial número 1 es Brasil, y Brasil iba a empezar a comprar muchos más bienes a la Unión Europea que a Argentina, con lo cual Argentina iba a aumentar el comercio con la Unión Europea, pero en menor cantidad de lo que perdía respecto del comercio que tiene actualmente con Brasil. Con lo cual el desvío de comercio nos iba a terminar perjudicando. El acuerdo Unión Europea-Mercosur se quiere firmar en la ministerial y pasaría al Parlamento en marzo del año que viene, después del cambio de autoridades el 10 de diciembre, con lo cual al gobierno le va a resultar un poquito más fácil aprobarlo en el Parlamento. No, bueno, pero digamos, van a ganar bancas, o sea, la realidad es esa. Así que bueno, y después el próximo gol después de esto sería el Acuerdo Mundial de Servicios, o TISA, que ese tiene una agenda muy agresiva en términos de comercio electrónico dentro del acuerdo mismo. Así que la agenda de libre comercio se viene con todo. Empezamos con la ministerial ahora en diciembre, que se nos viene encima, la tenemos en la cabeza, pero digamos el camino sigue después con el Acuerdo Unión Europea-Mercosur, con TISA y con todo lo que vayan a firmar. De hecho, ya la semana pasada firmaron con Chile un acuerdo de comercio. Así que bueno, no sé si eso les aporta un poco más de datos respecto de la situación, pero sí es verdad que está complicado para el sector industrial argentino, sobre todo el tema de desviación de comercio de Brasil. Bueno, escuchándote atentamente, la comunicación, la energía y el transporte, estamos hablando de soberanía. Y la verdad que a través de tus comentarios, creo que los que estamos acá tenemos un dolorcito de estómago. Eso lo queríamos compartir. En mi caso represento el transporte fluvial y marítimo e industria naval argentina, y realmente nos sentimos sumamente amenazados porque dentro de la globalización las compañías armadoras están en Europa, están haciendo acuerdos, se están uniendo para monopolizar el transporte marítimo, y Argentina está hace años en una situación de debilidad. En la parte marítima ni que hablar, o sea, ultramar, y en la parte fluvial estamos peleándola. Entonces quería saber si ustedes habían escuchado sobre este tema del transporte. Sí. Bueno, hay maneras en que algunos de los temas que hemos hablado del comercio electrónico que ya se ve que se podían afectar, pero dentro de TISA, Argentina no estaba parte de TISA mientras se estaba discutiéndolo, ¿no? Pero eso al final, hace un año, la Unión Europea y los Estados Unidos no se podía acordar sobre el tema de la transferencia transfronteriza de datos, porque Europa tiene un sistema mejor de privacidad y no se podía concluir el TISA por esa razón, ¿no? Y entonces ya está ahí casi cocido, y en cualquier momento me imagino que el gobierno actual pudiera tener una actitud distinta que lo anterior en cuanto a la participación de Argentina en TISA. TISA contiene 4 capítulos sobre transporte. Tiene el transporte aéreo, el transporte marítimo, el transporte terrestre y lo que se llama la entrega acelerada, es como el UPS, ¿no? Esto, gracias. Por supuesto que hay una manera de asegurar que hay una desregulación básicamente general, y particularmente para los servicios que son lo que se llama, no sé, esa palabra se traduce bien, multimodales. Así, si pueden utilizar uno y después el otro, y no en partes. Entonces, dentro de nuestra red
tenemos una abogada que hizo un estudio muy fuerte sobre lo que podía tener las implicancias, particularmente para el Sindicato Internacional sobre Transporte. Entonces, ese estudio sí podemos hacerte llegar, y el modelo de TISA es muy semejante a lo que están discutiendo en la OMC, aunque esos capítulos sobre el transporte no existen en la OMC, pero no es lo que le afecta al sector, no es solamente el capítulo sobre el sector, sino la parte de regulación doméstica, la parte de comercio electrónico, y eso también es integrado en el estudio, así que eso puede tener interesante para ustedes. La otra parte que les quería mencionar, como acaba de mencionar lo de transporte marítimo, es que la idea de transformar el comercio global en how do you say the container ship? Contenedores, ¿no? Cuando se inventó los contenedores, eso era como una revolución en el comercio internacional, ¿no? En eficiencia, en muchísimas otras cosas, y podía acelerar porque era más eficiente, más barato enviar cosas, ¿no? Si estamos hablando en transformar el comercio global, que es basado en esos contenedores, en paquetes pequeñísimas, lo que eso implica para los servicios de cargo marítimo y para la gente que trabaja en el servicio de aduanera es grandísima. Porque también una de las cosas que están negociando es, que sí se va a tocar, que casi no mencionaba, era que existe ahora un waiver en la OMC que dice que los productos y servicios que están producido o entregado de manera digital, electrónicamente, tiene que ser libre de impuestos. Impuestos, aranceles, no impuestos, aranceles. Y entonces eso da para cualquier competidor que sea de manera electrónica una ventaja, por supuesto, que un exportador que exporta por vías normales, por supuesto que van a tener que pagar aranceles, ¿no? Y entonces, ¿por qué ellos dicen que el comercio electrónico no se tiene que pagar aranceles? Porque ellos utilizan ese lema que el comercio electrónico es el motor de desarrollo y va a ser la bala de oro para los pymes, y entonces no deben tener que pagar aranceles para que fluye mejor, ¿no? Yo siempre digo a la respuesta que siempre se dice que las mujeres son el motor de desarrollo dentro de la familia y de la comunidad, ¿no? Que si se da empleo a las mujeres en el sentido rural, no van a tener muchísimo rendimiento en el desarrollo, así que nosotros no debemos tener que pagar impuestos tampoco. Obviamente es un poco extraño el argumento, ¿no? Porque si estamos hablando de comercio, una manera de entregar un producto o servicio por vías electrónicas no tiene que pagar arancel, y sí tiene que pagarlo de hacerlo de manera normal. No tiene ningún sentido. Pero lo que pasa dentro de la OMC, y eso va a pasar en diciembre, es que Estados Unidos lo exige, utilizando ese lema de los pymes y de desarrollo, pero hay otro waiver en la OMC también, y es un waiver que facilita a los productores genéricos de medicinas a nivel global, como la India. Sí, es un tema totalmente distinto, pero dentro de la OMC hay el acuerdo sobre propiedad intelectual, y ese waiver da un poco más seguridad a los productores de medicinas genéricas, y entonces lo intercambian. Porque si los países en desarrollo bloquean a waiver para el comercio electrónico, los Estados Unidos y Suiza van a bloquearlo para las medicinas. Y véase entonces cómo ellos están utilizando a la salud y la necesidad de tener acceso a las medicinas para obtener una reducción en arancel en el comercio internacional. Y eso ha pasado los últimos ministeriales, y seguramente que lo van a hacer otra vez. Pero es solamente para decir que si realmente aumenta mucho el comercio electrónico, de lo cual otra vez no estoy en contra, ¿no? Pero si aumenta más, hay muchísimas más implicaciones para el país. Porque ¿cómo entonces que se van a poder regular la entrada de productos ilegales?
la entrada de drogas, por ejemplo, la entrada de una cantidad de otras cosas. Y la gente que trabaja en los servicios aduaneros están viendo a nosotros para decir, nosotros somos preocupados también, ¿no? Ellos mismos, que son los que regulan la entrada de productos en el país, tienen deber para asegurar la seguridad del comercio. Y si ellos tienen millones y millones de empaquetados de China, es muy difícil regular esas cosas, ¿no? Una pregunta. Sí. Vos estabas hablando recién del tema de, por ejemplo, el tema de la medicina, tienen toda una protección, el tema de patentes. ¿Se va a extender eso, por ejemplo, estamos en la puerta de que ya ni siquiera vas a tener que enviar el producto? Yo envío los datos y se imprime localmente. Sí. Entonces, ese dato no va a pagar impuestos, no se imprime localmente, pero va a tener derechos de protección de patentes, eso que se envía dentro de lo que se está hablando. Bueno, los patentes están bajo de otro sistema regulatorio dentro de la OMC, ¿no? Los ADPIC, el acuerdo, bueno, no sé las siglas en inglés, pero es el acuerdo sobre la propiedad intelectual, sobre los asuntos de comercio relacionados con la propiedad intelectual. Por supuesto que parte de las propuestas originales que estaban discutiendo en la OMC, y cuando hablamos de las propuestas es más como los del año pasado, cuando realmente pusieron sobre la mesa lo que ellos querían, ¿no? Ahora están como haciendo propuestas un poco más blandas, ¿no? Para que la gente no se... para que puedan lograr que se confunde y piensa que son sobre el desarrollo. Eso incluye, por supuesto, la protección de la propiedad intelectual hasta lo que es no sé si ustedes conocen la palabra del código fuente, pero el código fuente, ¿no? Es parte de lo que ellos dicen que es la propiedad intelectual del productor de algoritmo que está procesando los datos, ¿no? Para tener tal resultado. Y hay muchos casos, como ella mencionaba, el Internet de cosas, ¿no? Han tenido varios momentos en que hubo situaciones de hacking que era súper grande, ¿no? Y eso pasó a través del Internet de cosas, ¿no? Muchas de esas cosas de Internet de cosas, su computador ahí, el chip es demasiado chiquito para tener toda la seguridad que se necesita, ¿no? Y incluso que uno de los colegios de los médicos en el país ha dicho que los mismos monitores que se implantan para hacerla cuando uno tiene un ataque de corazón, pueden ser hackeados. Pueden ser hackeados, sí. Entonces hay una serie de otras cosas, pero bajo de la propuesta de los Estados Unidos para el código fuente no se podía exigir que se le entregue al sistema regulatorio del país o de ningún otro oficial, autoridad del país, porque están diciendo que China está robando la tecnología nuestra, ¿no? Y entonces bajo de ese lema ellos están diciendo que es para controlar eso, hay parte de su propuesta que nunca se podía exigir que hay que entregar al código fuente a las autoridades, cuando las autoridades lo tienen que ver. Incluso, por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan cuando hubo ese escándalo con los automóviles de Alemania que estaban... Porque ya, ustedes lo entienden. Para entender cómo lo estaban haciendo, se tenía que ver el código fuente de que estaban en esos carros, ¿no? Y entonces el regulador tenía derecho a hacerlo. Pero bajo las propuestas ahora es otro nivel de propiedad intelectual, según ellos que quieren reservar, pero incluso de los mismos reguladores, que eso para nosotros es una brecha en lo que es necesario para la seguridad de la gente en contra de los ciberhackers, como tremendo, ¿no? Que es otro tema en general. Pero sí, en cuanto a la entrega de productos de los CAD, los paquetes de información para un impresora de 3... Esto. CAD, sí, es la misma cosa. Eso sí sería bajo el sistema de patentes vigente en la OMC actual. ¿Se puede preguntar? Disculpa por llegar tarde, vengo de CGT, donde había una reunión que acaba de terminar con un
tema crítico que es la reforma laboral. Claro. Así salí clavado. Reitero, mil disculpas por llegar tarde, quería estar en un primer momento. Vengo de CGT, donde acaba de finalizar una reunión muy importante para el destino de la Argentina, porque se trató el tema de la reforma laboral. Reitero, mil disculpas. Y encantado de conocerla. Estuve hablando con Héctor Daer de la presentación que ustedes hicieron antes de ayer. La pregunta que me interesa es casi por un estilo al pensar la realidad, porque la gran discusión en un país como el nuestro es cómo conseguimos que funcione realmente el mundo. ¿Dónde está la inteligencia, si es que existe, de la que derivan las principales operaciones sobre esta realidad que estamos analizando? ¿Se entiende la pregunta? No. Las cosas no ocurren porque sí, Sí. y aunque hay infinidad de aspectos que están dispersos, hay una matriz que va llevando adelante las transformaciones políticas, institucionales, empresarias, etcétera, etcétera, que significan el nuevo orden que se está estableciendo. ¿A dónde tendríamos que mirar para encontrar la mayoría de esas decisiones? Eso sí se podía. Sí. Sí, porque lo que nosotros hacemos para analizar el texto que está circulando no es solamente mirar el texto, porque hay que mirar a las propuestas de las mismas corporaciones que ellos están haciendo al gobierno, ¿no? Para entender para dónde va. Y la coalición de servicios de los Estados Unidos e incluso varios de los asociaciones que agrupan distintos sectores de Internet, ¿no? Hay la Asociación Internet, hay la CCIA, que es las computadoras, hay otra alianza que es sobre el software, por ejemplo, y ellos hacen propuestas y entregan papeles al Ministerio de Comercio de los Estados Unidos diciendo lo que ellos quieren, ¿ok? Y nosotros miramos a estos documentos para ver hasta dónde van. Incluso, o además, hay una investigación que el Congreso ha mandado a nuestro Ministerio de Comercio hacer cada año, que es sobre cuáles son las barreras en el comercio internacional de servicios que ustedes confrontan en diferentes países. Y ellos ven casi todo el sistema regulatorio de sus países como una barrera a la exportación de sus servicios. Pero lo identifican tal cual, ¿no? Y tú puedes ver país por país cuál es, porque en cada una de esas investigaciones tiene una parte por país. Y dicen, bueno, Argentina está haciendo esto, Argentina está haciendo, no nos gusta tal regulación, no nos gusta esto. Y ahí puedes ver cómo están pensando las corporaciones cuando ellos ven las leyes nacionales que tienen sobre el manejo de datos dentro del país. Ellos lo ven y lo llaman una barrera comercial, ¿no? Entonces, para ellos es obvio, según los documentos que ellos mismos han publicado como cabildeo al gobierno estadounidense, pero también los documentos internos de lo que ellos quieren, es como, imagínense su visión, ¿no? Cuando yo pienso en las transnacionales, ellos quieren poder exportar y tener derechos en la exportación en todos los mercados del mundo, ¿no? Ellos quieren derechos en la exportación, el derecho de participar en tu mercado, pero quieren disciplinas en la manera en que el gobierno puede regular su presencia en el mercado, ¿no? Eso es lo que es el Acuerdo General sobre Servicio y Comercio, ¿no? Es una cantidad de limitaciones en cómo el gobierno puede regular los servicios. Pero el GATS en la OMC, las corporaciones siempre han pensado que el GATS no era bastante ambicioso, porque los países en desarrollo sabían que no era su interés, que no era lo más competitivo en los servicios hace 20 y pico años, y solamente comprometieron algunos sectores en el GATS. Y después de eso, ellos han, por los últimos 22 años, intentando tratar de amplificar la cobertura de las reglas de OMC sobre sus sectores en los servicios, ¿no? Pero esos son los documentos principales que tú puedes ver, las cartas de cabildeo que ellos hacen mismos,
las asociaciones de los gremios de cooperativa en nuestro país y también la investigación que hace el Congreso cada año sobre las barreras comerciales. Pero imagínense, ellos quieren tener esa cantidad de derechos a operar en sus mercados, una cantidad de disciplinas, esposas los llaman, en la manera en que el gobierno puede regular los servicios, poder evitar el pago de impuestos y flexibilización total del mercado laboral. ¿No? Porque ellos ven cada reglamentación que tienen para los derechos de los trabajadores como una cosa que es una barrera para ellos a poder flexibilizar su producción, y cuando ellos están aquí y la mano de obra sube un poco en precio, entonces lo pueden mover su operación en otro país, ¿no? Y tener realmente un mundo globalizado, digitalizado y sin fronteras, y poder operar como si fuera un mercado único. Pero no, eso no es nuestra visión de cómo operamos como seres humanos y como trabajadores y como gente de negocio y como países, ¿no? Es un mundo un poco distinto. Sería todos los derechos, ninguna obligación. Todos los derechos, ninguna obligación. Sí, porque se ve, porque muchos de nuestros miembros de nuestra red también están trabajando para tener un acuerdo, un tratado vinculante sobre los derechos de los pueblos frente a las corporaciones, ¿no? Porque ¿quiénes firman los derechos? ¿Quiénes son los responsables para los derechos humanos? Son los estados, no las corporaciones, ¿no? Entonces no hay obligaciones. Ningún acuerdo de libre comercio son obligaciones para las corporaciones. Y ellos siempre dicen, no, pero es mejor si sea voluntario, como el pago de impuestos o cualquier acuerdo sobre sustentabilidad. Incluso después de lo que pasó con la caída de ese edificio en Bangladesh, los acuerdos que las corporaciones se podían presionarles para tomar eran voluntarios, ¿no? Que a ellos no les guste que hay cosas vinculantes, pero en cuanto a sus derechos sí quiere que todo sea vinculante y irreversible. Porque les voy a hacer un ejemplo de eso. En cuanto al compromiso de servicios, cuando un país hace un compromiso de servicios en el GATS, te van a decir, sí, si quiere cambiarlo, por supuesto que lo pueden hacer. Cualquier país es libre y soberano de quitar un servicio de su lista de compromisos en el GATS. El gobierno de Bolivia cambió hace una década, ¿no? Más o menos por ahí. El gobierno de Bolivia, que siempre ha tenido, desgraciadamente, uno de los gobiernos más neoliberales en América Latina, antes de la llegada de Evo, por supuesto, se comprometió al sector de servicios hospitalarios en la OMC. Después viene una nueva conciencia del pueblo, una nueva constitución y, por supuesto, un nuevo gobierno. Y ese gobierno fue a la OMC y dijo, no, ahora tenemos como derecho humano de los ciudadanos el derecho a la salud y es una obligación del Estado a suministrar ese servicio para garantizarlo para el pueblo, y eso no cabe con la mercantilización de tener ese servicio comprometido en la OMC, porque eso significa que los privados extranjeros pueden participar, pueden sacar su plata, pueden hacer muchísimas cosas. Y entonces notificó, queremos quitar ese servicio de la OMC. Y la Unión Europea tenía participación en ese sector en Bolivia, pero se daban cuenta que por supuesto que el país era soberano de quitar ese compromiso, y ellos también son un poco comprometidos con la idea de que salud es un derecho humano y no les opusieron. Estados Unidos no tiene ninguna compañía que participe en el sector de servicios hospitalarios en Bolivia. No tenemos presencia comercial en este sector en Bolivia, pero Estados Unidos no se ha permitido a Bolivia a quitar ese servicio, a quitarlo de las reglas de la OMC. Porque Estados Unidos dice, no, tú eres libre de hacerlo, pero tienes que darme algo a cambio. Y por supuesto que Bolivia dice, no, es un principio, el derecho a la salud, la obligación, no vamos a darte nada. Y Estados Unidos dice, bueno, es un principio para nosotros también. Si quieres quitar algo, me tienes que dar algo a cambio. Y hasta ahora, y eso ha pasado como 6, 7 años, se firman cada 6 meses un acuerdo diciendo estamos todavía negociando. Y parece que el gobierno de Estados Unidos está esperando que algo pase en Bolivia como lo que pasó acá y el gobierno cambia, ¿no? Porque una vez hacer estos cambios en tratados
no se les podía cambiar. Es como tener un gobierno de derecha para siempre, pero dominado por corporaciones transnacionales. Es como lo veo yo. ¿O te salís de la OMC? ¿Cómo? ¿O salís de la OMC? Pero hay pagos que se tenía que hacer si algún país lo está contemplando, ¿no? Sí, hay cosas, no es como un acuerdo entre países. ¿Perdón? Además lo segregan, el mundo lo segregan. Sí, bueno, nadie podía imaginar lo que va a pasar con Trump, ¿no? Pero entonces es aún mejor que no hagan ningún compromiso con algún otro estado, porque no se sabe lo que va a pasar ahora. Mejor evitarlo. Es mi perspectiva, porque van a tener esos compromisos como para siempre, ¿no? Bueno, la verdad que Débora, es increíble la energía que tenés. Hace 1 hora y media que nos estamos Sí. avasallando. Nosotros estamos algunos perplejos y otros ya los veo con cara de cansado también. Una pregunta simplemente, sabemos que te reuniste con la gente de la CGT, del Movimiento Obrero, pues bueno, fue quienes te acercaron acá. Mi pregunta técnica, tal vez sabiendo la respuesta, es si te juntaste con alguna entidad gremial empresaria. ¿Perdón? ¿Con alguna entidad empresaria? Sí, yo he... Sí, vos y Cristina, por eso no te lo pregunté el otro día. ¿Con alguna otra entidad? ¿Te juntaste? otro? ¿Tuviste alguna llamada? ¿Algo? ¿Aquí? No. 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 O sea que ninguna entidad empresaria se juntó contigo. O sea, como que este tema, digamos, para otros pasó de largo. No, teníamos ese encuentro con ustedes a través de UNI, que pensaba que era importante compartir esa información. Sí, con no, por ustedes eso te preguntaba. O sea que... Es importante para nosotros y que haya, ¿sabes? No, si hubo otro, yo te lo podía decir. No, saber si hubo otra preocupación de algún otro de lo que va a pasar en la OMC. No la notamos en otras entidades, pero para... Por eso, No, vamos a trabajamos preocuparnos. Bueno, tenemos que preocupar porque va a ser nuestro trabajo. Claro. Los empresarios no es que estamos todos nucleados en una sola entidad, eso para explicar de interna no nos vamos más, pero digo, hay 3 o 4 centrales, por ahí hay muchas más, pero que son representativas de los sectores empresarios. Por eso te hacía esta pregunta. Claro, por eso saber si alguno, viste, por ahí te había llamado. Ahí es Rubén quien va a hablar directamente. Estamos viendo a Rubén Cortina, que el otro día estaba... Rubén, sí. Porque él es comercio. Bueno, él es comercio, pero con él hablé en off, por eso quería que él no tuvo todavía una respuesta de que este tema interese. Por ahí era preferible hablar de otros temas o que está ocurriendo en estos días que hablar de esto, que esto se viene y ya es inevitable. Bueno, mira, la verdad que agradecerte. Realmente a nosotros nos valió la pena el martes, lástima que Cristina no se pudo quedar, hubiera sido importante escucharla. Ella es directora, o sea, ella para Europa, ¿no? De la UNI. De la UNI Global, Es o sea, directora sobre digitalización y de comercio. plataformas y comercio. Sí. Claro, bueno, el cargo me había dicho Héctor que era muy importante a nivel mundial, así que bueno, una pena que no se pudo quedar, pero la verdad que pudiste suplir todo muy bien, nos diste mucha información. A mí lo que me parece es que deberíamos seguir en contacto, Sofía, creo que te vas mañana. A Washington, parece mentira que estuvimos hablando con una norteamericana, me pareció por un momento que estábamos hablando con alguien de algún otro país, de Cuba, ¿viste? Pero bueno, evidentemente estamos hablando con una norteamericana. No, vale la pena aclarar, porque si no, tampoco perteneces a ningún partido político de Argentina, ¿no? Porque si no estás encubierta, te disfrazaste y perteneces a algún partido. No, porque a veces es bueno que la mesa lo sepa, si no puede venir alguien con alguna inquietud política y nos está engañando porque quiere hablar con un gobierno al cual no conoces, el nuestro, no tuviste nunca. Bueno, por eso digo, fue muy cruda la información, fue muy importante para nosotros, sabemos que el gobierno avanzó en esto y está negociando y que quiere firmarlo, si firmó con Amazon debe querer firmar con todas las demás, supongo, así que es una gran preocupación que nos dejaste. Lo que sí me gustaría es que podamos mandarte seguramente por mail lo que queremos escribir o hacer la semana que viene para que lo tenga Débora y pueda hacer una crítica constructiva o un aporte a lo que vamos a hacer. Y bueno, con los muchachos del movimiento obrero vamos a tener que movernos rápidamente, hacer algunas jornadas rápidamente. Aquellos que quieran suscribir de otra entidad empresaria, bienvenido. Creemos que la CTA está haciendo algo y hay diálogos para hacer algo. Creo que en esto tenemos que dejar muchas cosas de lado y realmente hacer lo que corresponde de acá al 10, ¿no es cierto? Trazar puentes rápidamente. Rápidamente, porque esto no, digamos, si no... Bueno, creo que Héctor es vicepresidente de la UNI. Daer. Sí, y va a ser el próximo presidente de Uniaméricas ahora, el año que viene ya. Por eso, sabiendo que un secretario general de CGT pertenece
a este sindicato a nivel mundial como vicepresidente y va a ser presidente de todo, bueno, sabiendo que a él le interesa y fue quien lo envió acá, sabemos que tenemos una tercera parte de la CGT abierta. Veremos si después podemos tentar a los demás, pero bueno, hay buen diálogo y creo que debemos hacer algo. Así que, por mi parte, bueno, como presidente de la entidad, agradecerte lo del martes. Rápidamente, cuando el otro día nuestro secretario general a mi izquierda, de rápido reflejo, dijo, bueno, podías venir a explicar un poco más, y vos dijiste que sí enseguida, la verdad que te agradecemos, te cambiamos el horario también, hicimos varias cosas, varias maldades, pero bueno, la verdad que fue muy explicativo, esperemos que no sea la última vez que te veamos, y lo que más nos gustaría como entidad es mantener el contacto contigo, bueno, con Sofía es más fácil porque está acá, y sabemos que trabaja en las FAICIS, así que la tenemos a mano y vamos a poder seguir intercambiando opiniones, pero contigo sí tener un diálogo directo y bueno, no sé si vas a volver para la negociación, no. ¿Para la ministerial? Sí. Sí. No, yo sí. ¿Vas a volver? Sí. Bueno, ya estás invitada de vuelta, entonces vamos a poder revisar muchas cosas y vas a estar al tanto de las actividades. Y sería bueno que por ahí podamos conseguir alguna actividad que nos acompañe, porque la verdad que todo lo que me explicó, vos llegaste un poco más tarde, pero que todo nos explicó, que ya habrás escuchado en otra oportunidad, bueno, ya creo que es muy importante. Así que te convocamos para cuando vuelvas, dentro de tu complicada agenda aquí en la Argentina, de lo que tenés que hacer, ver todas las reuniones que también nos necesites a nosotros, acompañarte fuera de todo lo escrito y carta y lo que no pintemos la cara que tengamos que hacer, pero poder acompañarte con lo que hagas. Así que desde ya muy agradecido y bueno, te dejo las últimas palabras de despedida a vos. Gracias. Sí, yo voy a regresar el 6 de diciembre. Voy a tener un equipo de alrededor de 70 personas de sociedad civil del mundo entero que va a estar con nosotros, con nuestra red, nuestro mundo está en venta. Vamos a estar enfocados en realmente afectar los resultados del ministerial. No estamos aquí solamente para fomentar protestas afuera ni de hablar no sé qué, pero para afectar nuestros gobiernos y lo que están haciendo, ¿no? A través de cabildeo que hacemos, a través de trabajo con medios de comunicación, a través de tener reuniones directamente con los delegados y a través de hacer manifestaciones, sí hacemos, pero dentro del centro de convenciones, así, y son muy tranquilos, así que no se preocupen. Pero yo voy a venir algunos días antes, también la compañera Cristina va a venir algunos días antes, así que si ustedes quieren hacer una cosa así. Cristina de Suiza. La compañera Cristina de Suiza. Ah, sí, sí. El apellido. La compañera Cristina que está acá. Ah, sí. Ella va a venir también algunos días antes, así que estamos muy complacidos de volver a compartir con ustedes algunas perspectivas. Para nosotros, cualquier trabajo que se podía hacer, por supuesto, a través de los medios de comunicación, a través del cabildeo con el gobierno y a través de los medios. Porque acá hablamos en inglés. Ah, lobby, sí, ok, lobby. Okay. Yo realmente es cómico que me dijiste eso porque yo aprendí a hablar español en La Habana. Así que por eso a veces se me salen esas cosas, ¿no? Pero trabajo con los ministerios y nosotros estamos dispuestos a ayudar en cualquier manera en que podíamos. Incluso que si escriben una cosa, por supuesto hacerlo llegar a los negociadores mismos, que es parte de la canalización de la perspectiva de la sociedad que hacemos. Yo quisiera además mencionar que tenemos varios documentos que podemos compartir. La carta que escribimos, yo creo que habíamos traído por lo menos uno, ¿no? Hay una carta y en español salía como 5 páginas, pero es un resumen de la presentación que hice al principio, ¿no? De cuáles son las agendas buenas y las agendas que pueden perjudicarnos. Y eso ha sido firmado por más que 300 organizaciones de la sociedad civil mundialmente, incluso la mayoría de los sindicatos en Argentina. Y estamos recolectando firmas todavía. Eso nos hizo, nosotros lo entregamos a los negociadores, 1.300 negociadores en Ginebra, pero también tenemos varios documentos. Yo escribí uno en mayo que se llama 12 razones por oponerse a reglas sobre el comercio electrónico en la OMC. Eso ya está en español, estamos escribiendo otra cosa. La mayoría de cosas sobre esos asuntos tenemos en inglés, pero podemos hacértelos llegar y los que pueden manejar inglés, que lo tienen acceso y los demás por lo menos tenemos algunas cosas en español. La última cosa para decirle que realmente cuando nosotros
como sociedad civil creo que hemos tenido lo más impacto es cuando, como habíamos hablado, el sindicalismo y la sociedad civil se unió con el sector nacional de negocio, ¿no? Los pymes, porque tenemos mucho en común y creo que muchas de las reglas que estamos discutiendo se perjudica a todos y también al sistema democrático del país. Así que para nosotros es un gran placer estar acá con ustedes y la manera en que están tan dispuestas a escucharnos por tanto tiempo, ¿no? y pedirnos a volver nos hace sentir muy honrada, pero también nos da un poco de esperanza que podía lograr algo, ¿no? Quizás no en cambiar la perspectiva del gobierno actual, sino alertar a mucho más gente y que el hecho de que hay sectores de la sociedad que están levantando la voz en contra de la oposición y en contra de esas negociaciones, aquí sí vas a tener un impacto en las negociaciones en general. La última cosa que les quería comentar es que en mi centro de reflexión, Argentina ha sido uno de los ejes fundamentales para nosotros en cuanto al estudio de la economía. Yo no sé si ustedes en algún momento han leído las investigaciones o las publicaciones en página 12 de vez en cuando de Mark Weisbrot, pero es uno de los únicos economistas en Estados Unidos que enfoca en el país de Argentina y es parte porque nosotros somos uno de los ONGs más en contra del Fondo Monetario Internacional. Mark es el experto citado más en el país en contra de las políticas del Fondo Monetario Internacional, pero seguimos todo lo que pasó en la crisis aquí en Argentina. Y sentimos el dolor de lo que pasó con el fracaso de la economía que pasó a través de la política del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Lo seguimos. Y Mark también ha escrito sobre lo que ustedes mencionaron en algún momento, que el recovery, la superación de Argentina está visto mundialmente basado en la exportación de los commodities, ¿no? Pero no lo era. Por supuesto que ustedes, como ya mencionaron en algún momento, era basado en el fomento de una economía doméstica, ¿no? De el mercado interno. Y es una de las cosas que hemos investigado, entendemos esa situación, ¿no? Que tiene una economía que tiene esas políticas, que tiene una concientización del daño que pueden hacer esos órganos internacionales cuando ellos exigen políticas que son súper dañosas para el país, y también la importancia de fomentar la industria doméstica. Y nos solidarizamos con esos proyectos que ustedes han desarrollado en el país, y por eso para mí también es un honor para compartir con ustedes, específicamente con ustedes los pymes de Argentina, porque ya hemos visto esa importancia en la superación de crisis en el país y la importancia que eso tenía para la reducción de pobreza y la reducción de inequidades que tenía a través de la crisis que fomentó el Fondo Monetario Internacional, controlado por nuestro gobierno. Así que les pido disculpas por lo que ha hecho el Fondo Monetario a su país, pero lo reconocemos y seguimos luchando con ustedes en contra de esas políticas y para tener una industria y un fomento de mercado interno, de una economía que sirve a la población nacional. Muchas gracias.